Bien, recién ha concluido una nueva asamblea ordinaria, plenaria además, de la Conferencia Episcopal Venezolana. Se conoció un documento claro, preciso, vigoroso, contundente, de acuerdo a como lo quiera ver cada quien, pero donde se expresa la opinión de la Iglesia Católica Venezolana sobre la crisis nacional, crisis social, económica, política, humanitaria, y con una serie de exhortaciones y recomendaciones o sugerencias, como quiera verse, hacia lo que está pasando. Pedro Pablo Aguilar, él es el director del Departamento de Medios de la Conferencia Episcopal Venezolana, nos acompaña. Y Pedro Pablo, de nuevo te agradezco que estés con nosotros y un poquito hagamos un repaso, ¿no?, de lo que fue ese documento de la Conferencia Episcopal, que es tan claro y preciso, ¿no?, y que ha levantado, por supuesto que como de costumbre, por la precisión de las cosas, una gran controversia. Sí, muchas gracias. Buenos días de verdad por la invitación y esta oportunidad de poder dar a conocer este documento del Episcopado Venezolano, que recientemente ha salido esta exhortación al finalizar esta 110ª Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano. Ahora, tratemos de resumir algunas de las cosas más importantes en ese sentido. Hay quienes, de acuerdo a la jerarquización particular, centran su atención que si en el exhorto que se le hizo a la Fuerza Armada para que mantuviera su papel de apego constitucional, de que no se involucrara en ideologías y tampoco se comprometiera con partido político alguno. Pero también está el tema de la crisis humanitaria y una exhortación también a la dirección política del país. Sí, esta exhortación que lleva por título "No temas porque estoy contigo", que es un texto de Isaías 41:10, tiene una gran visión. Son 18 puntos justamente que trata esta exhortación pastoral final del episcopado. Comienzas dando una realidad, sobre todo los obispos, diciendo, bueno, estamos de alguna manera preocupados por la abrumadora situación que vivimos como venezolanos, sobre todo esta tribulación que vivimos como país ante las distintas dificultades que se traducen en la crisis humanitaria, que se traduce en la falta de transporte, en electricidad, que se traduce en la falta de agua, que se traduce en la falta de elementos para poder adquirir la comida que se necesita en este momento, de medicina, la gente que se está yendo, el problema de la migración. De hecho, se cita un documento que salió el 15 de junio del Departamento de Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde se habla sobre la familia y migración, que es un grave problema porque se habla de la diáspora venezolana. O sea, todos los elementos que se tocaron en este tema son una radiografía justamente de la realidad venezolana. Los obispos han expresado allí muy claramente que ellos no pretenden sustituir ni ser gobierno ni oposición, simplemente mantienen la voz profética para poder denunciar las cosas que no están bien, y ante esta situación no nos podemos callar. También, sin embargo, presenta de una manera esperanzadora lo que está haciendo la Iglesia ante esta realidad difícil como tal. Hace un llamado, por supuesto, como tú acabas de mencionar, a las Fuerzas Armadas Nacionales para que mantengan su apego justamente a lo constitucional y no a sectores específicos. Y por supuesto que creo que una de las cosas también contundentes de este comunicado, de esta exhortación de los obispos venezolanos, es la responsabilidad que le hace al gobierno nacional de la crisis que está viviendo Venezuela, y sobre todo no tener las diversas consideraciones, inclusive la humanitaria como tal, que es la que necesitamos los venezolanos, el padecimiento. Ayer me llamó una señora que justamente en medio de un trabajo me decía: padre, no me quiero morir porque no hay cómo hacer. Entonces, todas estas situaciones que se viven en el país justamente en este momento son los que el episcopado venezolano ha reflejado en este documento. Sí, son dramáticos, por cierto, ya que lo mencionas, Pedro Pablo, los testimonios. Hay un recorrido diario, hay un acopio diario de testimonios del sufrimiento de la gente dada a la crisis. Ahora, sobre el papel de la Iglesia Católica, hay quienes a través de diferentes medios de comunicación, en este caso incluyendo las redes sociales, dicen que la Iglesia Católica, debes haber leído alguno en ese sentido, debería ser mucho más fuerte, mucho más beligerante. Incluso establecen el contraste con la Iglesia Católica nicaragüense en la terrible crisis que está viviendo Nicaragua, una situación de violencia realmente increíble. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica no hace lo mismo? Los obispos no hacen lo mismo que los obispos nicaragüenses, se van a la calle con la gente en la protesta. Sí, es una pregunta que siempre se ha hecho realmente. Mira, Claro, cada país y cada realidad es muy particular realmente. Yo pienso que el episcopado venezolano, ante esta grave situación, país que estamos viviendo hace mucho tiempo, no ha dejado de actuar, no ha dejado de hacer, y sin embargo se ha dedicado justamente a la asistencia y al acompañamiento del pueblo venezolano.
Tal vez pudiéramos decir, bueno, porque las comparaciones a veces llegan por las distintas situaciones, pero repito, cada situación de cada realidad es distinta. En el caso de Venezuela, el episcopado venezolano, la iglesia, a través de los laicos, de sus obispos, de los sacerdotes, están haciendo un gran trabajo, sobre todo para paliar esta grave situación que estamos viviendo a nivel asistencial y, por supuesto, algo que no nos corresponde de cierta manera, sino que la responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Ahora, en ese sentido, se puede hacer también un compendio de la cantidad de pronunciamientos de la Iglesia Católica venezolana. ¿Quedan en el vacío, quedan como un ejercicio retórico o de verdad se toman a partir de allí algunas iniciativas en los diversos campos sociales, políticos, económicos? No, y esto ha tenido una gran repercusión. Yo pienso que son exhortaciones que iluminan, que mantienen, que motivan, inclusive que son inspiradoras justamente para el pueblo venezolano. De hecho, lo dice el comunicado, esta exhortación, perdón, que los laicos son quienes deben tomar el protagonismo y lo están haciendo. Si nosotros vamos a distintos lugares de Venezuela o en todo el país, vamos a ver todas estas iniciativas que se han hecho en favor de la esperanza, del trabajo y de las posibilidades de un cambio real que necesita nuestro país. Por supuesto, vamos a encontrarnos de la mayor disposición y han sido justamente inspirados por este acompañamiento que están haciendo los obispos venezolanos ante esta realidad. Las denuncias se han hecho en los momentos oportunos como tal. La no disposición del parte del gobierno a poder hacer las cosas como tienen que ser, de manera clara y contundente y legítimas, como tienen que plantearse de alguna manera. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pedro Pablo. Enseguida retornaremos para seguir conversando con el padre Pedro Pablo Aguilar, quien es el director del Departamento de Medios de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, continuamos nuestra conversación con el padre Pedro Pablo Aguilar de la Conferencia Episcopal Venezolana, director del Departamento de Medios. Pedro Pablo, estas cosas son documentos recurrentes, consistentes, como decíamos, de la conferencia, no ajenas o no ajenos a la realidad nacional. Ahora, el gobierno resta importancia o a veces en ocasiones se pone beligerante también en respuestas bravías o fuertes y dice que la conferencia episcopal y que los obispos están haciendo política. ¿Qué piensas de esto? Mira, cuando se dice la verdad siempre duele. Eso es algo que a todo el mundo le pasa, porque la verdad desnuda una realidad justamente. Y cuando los obispos venezolanos justamente han mostrado eso, o sea, la realidad país de lo que está sucediendo el día a día, no podemos pretender hacer ver que tenemos un país donde todo está de maravilla, ¿no? Eso es completamente mentira. Yo creo que hasta el mismo gobierno sabe y reconoce que lo que estamos viviendo como país y la crítica situación que estamos viviendo todos los venezolanos, una hiperinflación abrumadora que nos hace vivir una tribulación de todos los venezolanos. Esta diáspora, cada día son cualquier cantidad de jóvenes. Este documento de exhortación yo creo que ya ni jóvenes. Recién nos decían que los que se marchan ya no son solo jóvenes, también personas mayores, ¿no? Se están marchando. De hecho, esta exhortación lo planteaba, y sobre todo la preocupación de que las personas que son constructores de país, profesionales en las distintas áreas, o sea, nos estamos quedando sin la calidad del venezolano que muchas veces son o eran los que de alguna manera tenían este país en progreso, en crecimiento, y eso es preocupante. Sin embargo, esta exhortación pide a los venezolanos que somos creativos, que tenemos esas capacidades distintas, que el venezolano justamente da de las posibilidades, en medio de las dificultades, hacer cosas interesantes, bonitas, poder sacar en medio de tantas dificultades, de esta incerteza del futuro, mantener la esperanza para poder hacer un cambio que es necesario. Al finalizar parte de esta exhortación decían, Venezuela espera que sus hijos regresen, porque yo creo que eso es lo que nos va a ayudar también a nosotros a seguir creciendo, pero necesitamos reaccionar ante esto. Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal, en sus palabras de apertura, él decía, el pueblo está alzando la voz, el pueblo está manteniendo la voz en alto, y eso tiene que permitirnos a nosotros de alguna manera sentir de que las esperanzas están vivas y que es posible, si unimos nuestros esfuerzos, seguir adelante. Por cierto, la Iglesia Católica Venezolana mantiene un seguimiento, debo presumir, y mantiene un contacto con la Iglesia Católica Colombiana. Esto a propósito de la diáspora, o con la Iglesia Católica brasileña, sobre la situación que viven los venezolanos que se marchan del país por la crisis. Sí, de hecho hay un continuo contacto con todas las conferencias episcopales, específicamente de Sudamérica. Recordemos que el Papa Francisco... Sí, no solo es Colombia y Brasil también, por cierto. El Papa Francisco hace algunos meses creó un fondo de solidaridad que se llama Puentes
específicamente Puentes de Solidaridad, que algunas conferencias episcopales, específicamente 8, están creando planes de acción para ayuda a los migrantes venezolanos. Recientemente en Perú, hace 2 semanas, por ejemplo, se creó una oficina de atención al migrante venezolano, es exclusivamente al venezolano, ante esta realidad. O sea, el apoyo ha sido increíble de toda la iglesia latinoamericana, específicamente del sur, ante esta realidad de todos los venezolanos que padecen, que sufren también cuando se van. O sea, porque la gente que se va no es que va a llegar con comunidades, sino que también sufre inclusive rechazo, sufre cualquier cantidad de cosas. Algunos regresan inclusive hasta derrotados, y esto lo expresa el documento que te mencioné hace un momento del Departamento de Familia e Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Sí, sí, hay casos de xenofobia, a veces que se han presentado tristemente, ¿no? Jamás se iba a imaginar que nos íbamos a convertir en un país de migrantes, ¿no? Ahora, recién otro tema que me es importante porque está en vigencia. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Cardenal Baltasar Porras como administrador apostólico del Arzobispado de Caracas. Entre tanto, se nombra a alguien que asuma esa responsabilidad. ¿Cómo crees tú que ha caído al gobierno? ¿Cómo puede percibir el gobierno esto? Baltasar ha sido, Porras, una voz crítica, prominente y de vanguardia en las observaciones hacia el gobierno. ¿Hay que esperar alguna respuesta o simplemente lo asumirá como tal? Bueno, mira, el Vaticano y la Iglesia es autónoma en sus decisiones, el Papa Francisco inclusive. Esto ha sido una decisión directamente desde el Vaticano como tal. Y bueno, lo que esperamos, por supuesto, del Cardenal Porras, que ahora asume como administrador apostólico de la Iglesia de Caracas. De la jubilación de Jorge Rosa. Porque por edad, por supuesto, porque es parte de lo que es el Código de Derecho Canónico en la Iglesia. Y son procesos normales, pues no hay nada extraordinario en esto, sino son procesos normales que se deben cumplir como tal. Bueno, se espera lo mejor, por supuesto. Yo pienso que siempre se piensa en el bien de las iglesias particulares, se piensa en lo pastoral y se piensa también en lo espiritual al momento de tomar estas decisiones, más que en lo político. Ahora, ¿el Papa tiene algún plazo específico para nombrar a un nuevo cardenal que asuma la responsabilidad del Arzobispado de Caracas? No, no hay un plazo específico, simplemente... claro, hay un protocolo también del Vaticano firmado con los gobiernos, ¿no? Una especie de convenimiento. El gobierno pudiera bloquear si no le parece que su fulano, sutano, debe ser el cardenal de Caracas, ¿no? Claro, no, pero bueno, en este caso esto es alguna decisión directamente desde el Vaticano como tal y no tiene ninguna apelación y está en función ya inclusive. Ahora, bueno, última pregunta. En este caso, Pedro Pablo, de este documento de la Conferencia Episcopal, ¿hacia dónde crees tú, vista la crisis nacional, que vamos a marchar? Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad de invitar a todos los venezolanos a poder ver este documento, esta exhortación. Lo consiguen en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.cb.org.be, porque es muy claro, es muy contundente, es muy iluminador y sobre todo tiene un hilo que nos presenta la realidad, hacia dónde podemos ir y sobre todo sentir que Dios no nos abandona a pesar de las dificultades y de todo lo que podamos vivir en este momento, que no nos sintamos abandonados, que mantengamos la esperanza, que necesitamos recuperar a Venezuela, pero debemos unirnos, debemos sacar adelante todo lo mejor que tenemos los venezolanos para poder de alguna manera entonces sacar a Venezuela hacia adelante. Bueno, Pedro Pablo, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy y resumir y pasearnos por algunos temas que están en el contexto del documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, pues no tendrán, como siempre, la información del arte y el espectáculo en Cuba Actual.